Hola, muy buenas. Bienvenidos a este nuevo vídeo del curso de escritura creativa, el número 15, en el cual vamos a tratar del tono narrador, del tono de la narración. Este tema, si recordáis de vídeos anteriores, ya os anuncié que lo iba a dejar un tanto pospuesto. Me interesaba antes desarrollar otros aspectos fundamentales sobre el arte de la narrativa, sobre la obra literaria narrativa, para que luego tuvierais, creo que ahora podéis tener más elementos para apreciar cuál es realmente la importancia que tiene, que es el tono narrativo, ¿verdad? Bien, si recordáis, hablábamos de la perspectiva, del punto de vista, de la necesaria elección de una voz narradora que fuera una voz sugerente, cercana al lector, que fuera una voz, en la medida de lo posible, cálida, amable, amena. Pero claro, una voz puede ser sugerente y próxima y cercana, pero os va a hablar en tonos muy distintos. Una voz narradora puede hablaros desde el punto de vista del escritor que está peleado con el mundo, o el escritor que está enamorado del mundo, del escritor que está lleno de esperanza o del que está lleno de expectativa. El esperanzado y el expectante no son lo mismo. Esto lo plantea con mucha habilidad, lo plantea Miguel Espinosa, un autor del cual ya he hablado también en otros vídeos, en su libro Asclepios, el último griego, un tratado sobre literatura griega novelado, pero vamos, algo verdaderamente extraordinario. Yo os recomiendo también esta lectura, os la recomiendo, además os la recomiendo con mucho énfasis porque de verdad os va a ser muy útil. Bien, hay muchas formas de dirigirse al lector y de crear en consecuencia, de generar el tono de la narración, que en última instancia va a crear ese ambiente, ¿no? Esa atmósfera que necesita toda obra narrativa. No es igual hablar en un tono apesadumbrado, en un tono sombrío, en un tono lúgubre, que hablar en un tono vibrante, en un tono exaltado, épico, o hablar en un tono, ya os decía antes, de esperanza, de expectación ilusionada o de expectación medrosa ante los acontecimientos, etc. Dar con el correcto, adecuado punto de vista, la correcta perspectiva de una obra, dar con la necesaria y con la justa voz narrativa, y dar con el tono adecuado una narración. Esos tres elementos son prácticamente tener las 3/4 partes de una novela ganada, por lo menos en teoría. Luego ya los hechos saldrán como saldrán, pero en teoría la tenemos ganada. Es muy importante. Solamente un par de consejos que sí me gustaría daros, porque es que además a mí me han hecho sufrir mucho en mi trayectoria como escritor, como novelista sobre todo. He tenido que darle vueltas y vueltas a la cabeza y tirar muchas páginas a la papelera hasta que al final he conseguido entenderlo, y que tienen siempre que ver con el tono de la narración. Primero, fijaos en algo que es muy interesante. El cómo describes las cosas dice más de vosotros, de todos, de mí también, dice más de nosotros como autor, dice más de nosotros, muestra más de cómo pensamos, de cómo vemos el mundo, de cómo lo interpretamos y en consecuencia cómo lo representamos en la obra literaria, dice más que cualquier opinión que intentemos verter en la novela, ya sea a través de un personaje interpuesto, ya sea por nuestra propia voz, hacerlo de una manera más o menos sutil, que no se note que irrumpimos ahí hablando nosotros a la brava. Dice mucho más la manera de nombrar las cosas y la manera de decirlas, dice más de nosotros que cualquier otra cosa. Pero ya no solamente en la obra narrativa, en la vida, en nuestra relación normal con el resto de la gente. A mí me da más información de una persona a la que no conozco o conozco poco, su forma de referirse al mundo y de nombrarlo, que las opiniones sobre cualquier tema que me exponga. Porque las opiniones, entre otras cosas, pues son mutables. Digo, bueno, a lo mejor este opina hoy esto porque anda de mal humor,
no sé, porque su equipo ha perdido el partido, o porque han ganado la selección de los que no son de su cuerda, o porque su mujer le ha pegado la bronca en casa, o porque el niño le ha dado un disgusto. Yo le digo, tenía que venir aquí, tenía que montar. Yo qué sé si este hombre de verdad piensa así, o está hablando desde la iracundia, soterrada de la iracundia contenida, o directamente de la iracundia por la brava. También las opiniones están muy mediatizadas por nuestros intereses vitales, y muchas veces nos matizamos a nosotros mismos, nos corregimos a nosotros mismos y expresamos las cosas no tal como las vemos, no tal como las sentimos, no tal como opinamos sobre ellas, sino como nos gustaría que fuesen las cosas para que nos convinieran más. Sin embargo, la forma de nombrar el mundo es diáfana. Va a hablar de ti más que cualquier opinión que digas. Si tú te refieres, si me veis que me hago así, es que hace un calor tremendo, pero tremendo, y estoy grabando este vídeo con un montón de luces alrededor para que haya la suficiente luz y la calidad de la imagen sea buena, y estoy sudando la gota gorda, pero bueno, tengo aquí un pañuelo y es que me da un poco de reparo utilizarlo para secarme el sudor delante de vosotros, entonces así disimuladamente, como quien no quiere la cosa, pues me hago así un poco, ay Dios mío, y ya voy solventando la cuestión. Esto contado en un tono engolado, ¿verdad?, quedaría tremendamente, por mi parte, tremendamente pretencioso, ridículo, diría, bueno, este tío de qué va. Pero bueno, si os lo cuento en un tono muy familiar, en un tono de confidencia, pues a lo mejor me perdonáis el atrevimiento y la confidencia que ni necesitáis vosotros de más información que no os hace ninguna falta. Vamos a volver a la cuestión. Otra cuestión que también es interesante que tengáis en cuenta, dos factores fundamentales a la hora de elegir el tono de vuestra narración. Primero, evitad por todos los medios querer dar la impresión de un tono de superioridad intelectual o de superioridad moral respecto a quien vaya a leer vuestro manuscrito, vuestra obra, vuestro relato. No queráis nunca saber más que el lector. No lo pretendáis, no lo intentéis, porque además la pretenciosidad es un pecado que se paga carísimo en literatura y en narrativa, sobre todo en la narrativa. Se paga muy caro. Y el lector dice, bueno, ¿a mí vas a venir a darme lecciones de la vida y tal? No, mira, yo me adentro en una, que cuando digo yo me refiero a un lector, ¿eh? Un lector se adentra en un texto buscando preguntas, buscando propósitos, buscando puntos de vista, no se adentra buscando certezas, y mucho menos si esa certeza choca con la suya. Eso es, eso es de primero de básicas de escritores. Y por otra parte, tampoco caigamos no caigamos en la sensiblería, no caigamos en la cursilería, no caigamos en la obsecuencia respecto al lector. Hay que mantener este equilibrio, ¿verdad?, entre no saber más que él y no hacerle la pelota, ¿verdad?, y intentar halagarle, intentar ganárnoslo a base de cucharadas de mermelada, de sensibilidad desmesurada, extrema, a base de dulce. Tampoco intentes ganártelo. Hay autores que han tenido mucho éxito a base de vender mermelada. No voy a nombrar a ninguno, pero bueno, yo tengo mi ranking de favoritos y la verdad no me resulta un recurso literario, ni para la narrativa, ni para la poesía, ni para nada. No me resulta un buen recurso, al contrario, es un recurso que inclusive hasta me repele un poco, ¿no? Por lo demás, evitad siempre hablar desde vosotros mismos, instituidos como voz por encima de todas las demás que se expresan en la novela. No, el tono es la voz que está en el último rincón, escondida como el eco al fondo de un pozo, pero que sin embargo determina todas las demás. Pero a esa voz no se la escucha, que no se os escuche demasiado. Como ejemplo de lectura, en el PDF descargable que acompaña la lección, justamente voy a introducir un texto que incumple prácticamente todas estas normas, para que os deis cuenta de ello y si sois capaces, si sois capaces
disculpadme. Es que tanto hablar de los que tanto saben y de los que tanto quieren, al final parece que hasta se me ha, no sé, se me ha pegado un poco. Quiero decir, si sois tan amables y si sois perspicaces para encontrar dónde están esos tonos de, en este caso, digamos, no de superioridad intelectual, sino dónde está ese hablar descarnado desde el propio yo, situado en el texto que os propongo, que es De Profundis, un texto un poco amplio, son 2 páginas y media o casi 3 páginas, de Profundis de Oscar Wilde, en su famosa carta a su querido Bossi, el hijo de Sir Alfred Douglas, donde él adquiere toma un tono de superioridad moral respecto a él para darle unas cuantas lecciones sobre la vida, sobre la ética y sobre la moral y sobre las convicciones, sobre la religión. Al final Wilde se hizo, en fin, bastante devoto. Se ve que la desdicha personal conduce por lo general a la gente al consuelo de la religión. Y si sois tan amables, me señaláis esos tonos de superioridad moral expresados en la prosa de Wilde, que él sí se podía permitir el lujo de hacerlo. ¿Por qué? Porque era un maestro. Y esto también lo he repetido algunas veces a lo largo de todos estos vídeos. Los maestros, quienes poseen un talento, digamos, superior, pueden permitirse hacer lo que quieran en narrativa. Nosotros, humildes aprendices, vamos a intentar hacer las cosas primero paso a paso, despacio, sin grandes alardes, sin florituras, sin tomar grandes riesgos, y cuando ya nos sintamos dueños de un oficio sólido y de una trayectoria, aunque sea privada, pero una trayectoria consolidada, y nos vemos con fuerza y con ganas de hacerlo, entonces a lo mejor algún día sí podemos aspirar a imitarlos en esta faceta de la que os hablaba. Espero que la lectura del párrafo de Profundis, de los párrafos que os propongo de Profundis, os sea de provecho, y si me señaláis lo que os he indicado antes, os lo agradeceré también mucho. Como siempre, muchas gracias por vuestra atención y seguimos en contacto en los siguientes vídeos, que no tardarán mucho en llegar. Hasta luego.